Hola amigas, amigos de Señal 3, estamos en vivo y en directo transmitiendo desde la Casa Estudio Luis Pololillo para comenzar con un ciclo de entrevistas a concejalías populares. En esta ocasión nos concentraremos en la comuna, en nuestra comuna Pedro Aguirre Cerda, con el candidato Jorge Saavedra Caymanque. Bueno, para que se vayan familiarizando nuestros seguidores de la señal, cuéntanos tú, ¿quién es Jorge Saavedra? Bueno, soy nacido y criado acá en la población, en el año 93, ya tengo 27 años, hijo y nieto de fundadoras también de la población, que llegaron acá también a Santiago producto de cuando comenzó la migración campo-ciudad. Entonces existía una problemática ya de vivienda. Entonces una de las soluciones fue, más que solicitar la ayuda al Estado con sus propias manos, tomarse los territorios y conquistar finalmente su dignidad. Eso es como parte de la historia familiar. Desde la experiencia más organizativa tiene que ver que desde el año 2007 que me comienzo como a ser parte de la organización PACGOL, de diferentes compañeros, ¿cierto?, que venían de experiencia social y populares, como fueron los preuniversitarios populares, de las colonias urbanas, de los muralistas Acción Rebelde. Entonces finalmente un cúmulo de experiencias que siempre nosotros hemos sido críticos al modelo y solamente a la participación cada 4 años, porque en nuestros territorios por lo general participamos de manera directa en nuestras organizaciones, construimos comunidad, somos parte del pueblo y construimos también pueblo. El tema es que nuestras prácticas no han sido visibilizadas. Y bueno, a raíz de la revuelta del 18 de octubre nos empezamos a encontrar con diferentes compañeros, no solamente de acá de Pedro Aguirre Cerda, sino que también, por ejemplo, con compañeras de Los Espejos, con compañeros de Santiago Centro, de Peñalolén, de Huechuraba, y que en este andar, ¿cierto?, como que varios, está como en el relato, ¿cierto?, al aire todavía porque no hay nada materializado, no hay un proyecto concreto, porque creemos que ese proyecto como de la unidad popular que nosotros le decimos, se tiene que construir. Y tenemos que primero construir confianza, tenemos que construir tejido social. Y en ese andar hoy día nos encontramos. Y hemos encontrado que, por ejemplo, también esta apuesta de la institucionalidad nos ha permitido entrar a conversar con otros compañeros, ir generando alianzas, ir tejiendo o ir trenzando, como se pueda decir, ciertas prácticas, como son como las concejalías populares de los espejos. Entonces, esta apuesta o esta candidatura no se trata como del yo, sino que de un cúmulo de experiencias que hoy día detonan, digamos, en que nos aburrimos de que los políticos con su mala política nos gobiernen. Nos aburrimos de que nosotros como organizaciones populares y nuestras prácticas ellos no la utilicen, sino que más bien a ellos les genera ruido. Nos ven como un enemigo, porque generamos conocimiento, generamos procesos democráticos en nuestras comunidades, generamos participación, generamos identidad y rescatamos también nuestra historia. Entonces eso a ellos les molesta, nos ven como siempre como su enemigo. Y hoy día nosotros como organizaciones hemos decidido dar un paso. No estamos diciendo que esta sea la gran solución, pero sí es un paso para que solamente, porque la construcción social no se da en la institucionalidad, sino que se da acá afuera. Esto es solamente un paso que nosotros damos a la institucionalidad para que nos permita visibilizar nuestras prácticas y que también se vayan haciendo constantes en el tiempo, porque es la única manera también de generar los cambios en la política que nosotros queremos acá, al menos en la comuna. Oye, y ha sido muy complicado en este tiempo en que la política está tan cuestionada, postular a un cargo político, comunal. Sí, es complicado porque sabemos que es un arma de doble filo, sobre todo, digamos, para las candidaturas como a concejal, que tienes que ir por lista sí o sí, claro. Porque ir como solo, me refiero como independiente, de reunir los votos, tienes que doblar a una lista para poder, digamos, ser electo. Nosotros esto no lo vemos como la gran alternativa, sino que es un paso más que nos permita, repito, como visibilizar nuestras prácticas. No es la gran solución, pero sí entendemos que nos va a ayudar a fortalecer el trabajo que tenemos en los territorios. Cuéntanos un poco acerca de PACGOL, para la gente que no es de la comuna, que no conoce de qué se trata específicamente, cuál es el trabajo social que ustedes aportan a la comunidad. Sí, bueno, PACGOL, como decía, nace en el año 2007 como un cúmulo de experiencias de educación popular, donde se ya comienza como a sistematizar y colocar en práctica, en ese sentido, por ejemplo, la metodología de los 3 tiempos, que es como en un principio nosotros, jóvenes de diferentes poblaciones, somos capaces de colocarnos de acuerdo de cómo queremos jugar a la pelota. Entonces generamos diálogo entre los mismos niños, que aquí no manda el que es más bueno para la pelota, aquí no gana el que es mejor.
para la pelota, sino que cómo somos todos iguales, vemos la cancha como un espacio de los y las iguales. Y desde ahí comenzar a construir. El segundo tiempo tiene que ver cómo jugamos a la pelota con las mismas reglas que nosotros tenemos. Y un tercer tiempo que es finalmente evaluamos nuestras propias prácticas y si fuimos nosotros capaces de cumplir nuestras propias reglas que pusimos. O sea, generamos una autoevaluación y un autocontrol también, que es lo que se apuesta en ese sentido en las prácticas populares. Yo creo que es importante en este caso canalizar el deporte, digamos, como una alternativa al flagelo de la droga, porque nuestra comuna tiene un alto índice de drogadicción. Así que se ven como una forma también de escape y de ayuda a los jóvenes para que no caigan en esta droga. Sí, no solamente uno ve más que en la cancha, sino que en el territorio no es solamente un problema de droga, sino que también pasa por un problema estructural. Porque entendemos, por ejemplo, en la cancha se ve el reflejo de lo que pasa en el entorno social. Que los chiquillos son violentos, hay días que son súper amorosos, hay días que son súper violentos, esos cambios de ánimo. Entonces nosotros nos preguntamos que si nuestras prácticas sociales que nosotros realizamos con falta de recursos, que muchas veces es voluntariado, se podría decir, generan algún cambio positivo en los chiquillos, porque tenemos que entender que hoy día la práctica social no genera recursos, el Estado no te lo financia, sino que te invita a competir con tu hermano o con organizaciones hermanas, claro, que es la postulación a proyectos. Exactamente. Y también a tercializar, ha, digamos, derivado también su responsabilidad y le ha dado también más tribuna, por ejemplo, a la responsabilidad social empresarial, que es finalmente la empresa en algún momento que también se mete en este sentido y te comienza a financiar los proyectos. Entonces tenemos que también ver los grados de institucionalización que han venido muchas veces generando ciertas organizaciones. Y lo que nos enseña también parte de este periodo del año 2000 de la revuelta tiene que ver que si nuestro tejido, nuestras prácticas sociales han generado poder popular. Y demostró claramente que quizás hasta qué punto llegó, porque la revuelta, digamos, generó un gran proceso, generó una revuelta que nos lleva a pensar y a repensar también nuestras prácticas en el territorio, pero por sobre todo también entendemos que desde el Frente Amplio, digamos, hacia la derecha, le dieron una salida política a un gobierno que no tendría que seguir, a un gobierno finalmente que es asesino. Entonces, ¿qué pasa si el pueblo hubiésemos estado organizado en las calles? Porque ellos nos invitan y nos dicen que nosotros fuimos los que destruimos el metro, que todavía no hay culpables. A nosotros nos dicen que somos los violentos, a nosotros nos dicen que somos los criminales, ¿cierto? Los asesinos. Pero es al revés, es cosa de ver lo que está sucediendo. Si finalmente nuestras prácticas tienen que ver en el territorio, porque somos organizaciones también que nacen al alero de la necesidad que el Estado ha dejado de lado. Y por el otro lado también de resistencia, donde también defendemos más que intereses, nuestros principios que se han venido generando a lo largo de la historia. Bueno, todo eso es peligroso para el gobierno, pues. Lo vimos el fin de semana pasado recién en Villa Francia, en el comedor Luisa Toledo, en donde fueron con el pretexto del aforo, detuvieron, y yo creo que va a ser una práctica que se va a ir implementando durante todo el periodo de la pandemia en otros sectores. Pues. Sí. ¿Ustedes con respecto a eso cómo lo hacen para organizarse y no caer, digamos, como de que sean unos posibles candidatos que sean allanados? Sí, bueno, en este juego sabemos lo que es también cumplir las reglas como de la institucionalidad, y eso lo sabemos que nos puede jugar también algo en contra. Hace poco que pintamos un mural, por ejemplo, que decía Jorge Saavedra, y lo tuvimos que borrar, porque o si no nos iban a sacar una multa del CERVEL. Y sí, puede ser, pues, pecamos también en ese sentido, porque claro, somos inexpertos en el tema institucional, sí. Pero también ahí hago el llamado a que entendamos cuáles son finalmente los espacios que como organizaciones tenemos para también mostrar nuestras propuestas y nuestras prácticas, si no han venido silenciando durante años. Entonces ellos tienen no solamente el control político, tienen el control económico, tienen el control comunicacional, el control en la cultura, el control militar. Entonces finalmente es su clase, que son 3 comunas y que he demostrado en el último tiempo, tienen el control de todo. Entonces tampoco podemos ser tan ilusos de que por ganar una concejalía o apostar a ganar en el sentido político vamos a hacer los grandes cambios, sino que también, por ejemplo, cómo comenzamos a articular las diferentes luchas y las diferentes organizaciones, cómo comenzamos a entender y pensar en un desarrollo sustentable, cómo que los trabajadores también somos los que producimos la riqueza de este país, tenemos acceso también a disfrutar de la riqueza, porque finalmente ellos son los que disfrutan de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, es cómo comenzamos a articular estas prácticas, sobre todo en nuestros territorios, los territorios populares. Entonces hoy día es tiempo. Esta apuesta nace finalmente de que nuestras prácticas, como lo que nosotros hemos venido generando, las experiencias estén al servicio de la comunidad.
pero desde una perspectiva también articulada en ese sentido, porque si no van a venir, le van a solucionar quizá el problema a una organización, pero van a haber 3, 4 que quizás tienen el mismo problema y no se van a ver solucionados. Entonces, ¿cómo vamos generando esta dinámica y estas buenas prácticas finalmente que vayan en beneficio de la comunidad? Porque nos aburrimos solamente de pensar a 4 años. Nos aburrimos de pensar solamente cada 8 años andar al ritmo finalmente del gobierno local, de lo que ha impuesto, porque finalmente sabemos cómo funcionan los gobiernos locales, o sea, más que los gobiernos locales, las municipalidades, que tiene que ver con esta práctica del patrón de fondo, relaciones clientelares, que si tú eres más cercano al alcalde, bueno, vaya a tener más beneficios, te van a entregar, no sé, el comodato de la cancha más rápido. Entonces nosotros queremos que esas prácticas, estos procesos sean para todos y todas de manera igual. O sea, desde ese punto, tú ya que tienes una larga trayectoria en territorio, ¿cuáles son los puntos más críticos que tú consideras que es necesario, urgente atacar? Porque vemos que van las mismas caras, se están repitiendo y en el fondo es como una inercia. En el fondo ya como que tienen asegurado su cargo y finalmente no hacen mucho, pues aún no se ve. Sí, bueno, yo creo que hay diferentes miradas en este ejercicio. Tiene que ver también, por ejemplo, qué tanto nosotros hemos delegado, sobre todo en el espacio local, que es donde nosotros vivimos. Le hemos entregado a ellos para que vengan a hacer la política y que nos digan de la manera en que tenemos que vivir. La invitación, más que dar soluciones y decir cuáles son los puntos críticos, tiene que ver cómo comenzamos primero las organizaciones a escucharnos y a entendernos como un otro en ese sentido, porque finalmente todos venimos desde la misma práctica social, hemos venido construyendo una realidad. Entonces, ¿cómo esto nos permite ir encontrando puntos en común y decir, ¿sabéis qué? Vamos avanzando, pero en las diferencias que también como organización y como práctica podamos tener de la lectura también de la realidad. Entonces, pero sí, lo que está más que claro es que las organizaciones populares debemos comenzar a incidir en la política local. Por ejemplo, nosotros que venimos desde el área y también de la práctica deportiva, siempre nos han dicho, no, si la comuna tiene una política deportiva local, la hemos solicitado y te remite a un Pladeco que solamente está actualizado en el año, ahora hace poco, en el 2018. ¿Cuántos de esos programas, por ejemplo, que ellos se comprometen se han podido realizar? No existe una evaluación respecto a los programas. No hay un catastro acerca de eso. Solicitamos la información y hay diferentes programas, pero no tienen una evaluación como debiese ser. Entonces también tenemos un problema de gestión, un problema es que las municipalidades no se han modernizado. Ahora mismo que tenemos también un problema, el informe de Contraloría que salió del mal uso de las platas públicas, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos que se han ocupado las platas, no sé, para hacer campaña política, más que por sobre el municipio. Entonces, más allá nosotros vemos la institucionalidad como la capacidad de fiscalizar también a las prácticas que se vienen realizando, porque también en la comunidad existe una confusión a veces de las atribuciones o de las prácticas que tiene que tener un concejal con el territorial. El territorial es para que pesque también las necesidades y se las pueda llevar al alcalde. Nosotros tenemos que también generar una propuesta, pero no tenemos un contrapoder. Entonces, se puede fiscalizar, pero es cosa se podría hacer la solicitud, no sé, a Contraloría o al Ministerio de Justicia, por ejemplo, cuántas de las solicitudes que se realizan por transparencia de los concejales terminan en la justicia para que determinen que tienen que soltar la información. Porque no es solamente decir, quiero entrar al poder local y voy a bajar toda la información posible. Claro. No es tan así, porque también el alcalde no va a querer soltar también o pasar la información lo que respecta a su gestión. Entonces nosotros queremos democratizar también estos espacios locales y de participación para que las organizaciones, no solamente de fútbol, sino que todas las organizaciones podamos tener una voz en el municipio local e ir avanzando, pero construyendo un proyecto de manera conjunta, porque hoy día esa solución no la tenemos. Por ejemplo, ahora nosotros, bueno, en ese caso tú estarías como proponiendo eso, serías como un rostro nuevo, savia nueva, como para renovar un poco la política tradicional, que en el fondo nosotros vemos que no pasa mucho o no cumple las expectativas de la gente. Con respecto, mira, nuestra comuna es una comuna pobre que no tiene empresas. ¿De qué forma tú crees que podría, por ejemplo, gestionarse más dinero, pero no depender exclusivamente del gobierno regional? Sí, ese es otro problema que tiene que ver con el financiamiento de las municipalidades, que es finalmente que termina no solamente dependiendo económica, sino que también políticamente del gobierno central. Entonces, en ese sentido es como también nosotros comenzamos a ver estos espacios no como una solución, sino que también como una trinchera más que tenemos que ganar
para también comenzar a pelear al sistema más central. Y ahí también no estoy diciendo que ese sea el camino, pero creo que también lo tenemos que comenzar a discutir. Ahora, sobre tu pregunta, tiene que ver cómo comenzamos a desarrollar cooperativas, por ejemplo. Que la plata que se gasta queda acá en el territorio, cómo generamos valor acá en el territorio. Claro. Por ejemplo, con el tema del reciclaje, en vez de que una empresa privada venga e instale canastillos para el reciclaje, cómo comenzamos también a generar como industria en nuestra comuna, para que esa plata que se genera del reciclaje, no sé, vaya a las organizaciones sociales. Pero no es solamente llegar y proponerlo, sino que también tenemos que revisar la ley. Entonces, no podemos estar funcionando solamente como en el espacio, en el vacío de la ley. Entonces, necesariamente es un problema también estructural, porque hay que hablar con los gobernadores regionales, hay que hablar también con los parlamentarios y también con la voluntad del presidente, si esto también tiene que ver con mucha voluntad política. Y mientras ellos estén en el poder, no lo van a seguir haciendo. Entonces, hoy día también la invitación es cómo nuestras prácticas sociales y repensamos también el poder local. Nos permite ir construyendo relaciones también de poder, pero para poder construir el poder popular. Oye, y el día 11, bueno, ahora el 10 y el 11, porque se dividieron las dos fechas, porque en realidad son muchas elecciones, concejalía, sí. Alcalde, constituyente y gobernadores. Con respecto a la elección de la nueva constitución, ¿cuáles serían como para ti los 3 pilares fundamentales que habría que atacar y darle pronta solución? Lo más urgente, de acuerdo a por ejemplo, tú vas a estar en un cargo de concejalía. ¿Cómo que te gustaría que la constitución solucionara problemas más? Sí, reales? Bueno, yo creo que también parte de esta apuesta tiene que ver cómo comenzamos a articularnos en este proceso, entendiendo de que no solamente van a salir los independientes y de que han hecho todo lo posible para que los independientes no salgan, para que también las listas, por ejemplo, que se han venido construyendo desde las organizaciones sociales tampoco salgan. Entonces, la institucionalidad tradicional o los políticos tradicionales no van a bajar a conversar con los dirigentes sociales. Hoy día bajan sí porque necesitan los votos, pero ellos no van a bajar a hablar con nosotros, ellos van a bajar a hablar con la institucionalidad. Por ejemplo, uno de los puntos sería exigirle menos requisitos, menos votos a los independientes, para que de esa forma se pudiera levantar una lista sin la necesidad de un partido político. Sí, el tema, lo que nosotros vemos es que más allá de lo que tú decías, que delante me quedo como en la reflexión sobre la renovación de la política. Nosotros no queremos renovar en ese sentido o dar un aire a la política, sino que queremos entrar y ser parte del juego, pero justamente para generar tensión con nuestras prácticas, porque la experiencia nos ha mostrado que nuestras prácticas generan sí un buen vivir, y lo hemos hecho, y están evaluadas de cierta manera. Y no solamente lo decimos nosotros, no lo dicen las prácticas anteriores, sino que también lo dice las investigaciones sociales. Hay conocimiento, hay investigación. Esto no solamente tiene que ver con pensar o ser buena persona o querer hacer buenas cosas, sino que cómo combinamos también lo técnico y también las cosas políticas. Entonces es necesario ya comenzar a elevar también la discusión en el ámbito local y también en la Constitución. Tenemos que pasar de la demanda, pero también combinadas de la propuesta. Pero tenemos que ser capaces primero de articularnos y avanzar en la propuesta, que tiene que ver con mayor participación, que a las organizaciones sociales se les vea también como un otro, democratizar los espacios locales, hoy día que vamos a estar en la nueva Constitución, pero no porque se cambie como la estructura o los valores de la sociedad que van a estar en esta carta, en esta Constitución, es que vayamos a tener los cambios mañana, sino que cómo nuestras prácticas finalmente van construyendo una realidad. Si eso es lo que tenemos que entender, que eso va a estar ahí, pero mientras ellos sigan teniendo los otros poderes, no creo que cambie mucho en ese sentido. Y oye, con respecto a tu experiencia, ahora que andas en terreno ya, pero en otra calidad de candidato, son como muchas demandas las que hay, que de pronto uno, tal vez la necesidad mía no es la misma tuya, pero hay algunas demandas en común que la gente diga, pucha, ¿sabes qué? Han pasado tantos periodos y no se han cumplido. Sí, mira, la apuesta de esta candidatura justamente también tiene que ver con eso, porque nosotros, por ejemplo, yo en lo principal vengo de la dirigencia deportiva, soy presidente también de la Liga Formativa Comunitaria, pero es cómo somos capaces de no solamente de entender de que esa no es solamente nuestra problemática, sino que esta candidatura nos ha permitido conocer otras realidades en otros territorios, porque entendemos de que si nosotros en este proceso entendemos o votamos porque es mi amigo, es más cercano, es buena persona, se va a volver a replicar el mismo sistema, solamente que ahora en vez de ellos va a ser para nosotros y no para nosotros, sino que para el círculo más cercano al candidato.
porque esta apuesta no solamente tiene que ver con lo que pasó el 18 de octubre y que tengamos la pachorra de llegar y ir, sino que también tiene que ver con algo más a futuro. Y comenzar a discutir también nuestros planes, nuestras prácticas, colocarlo en la mesa. Acá estamos, estos somos nosotros. Esto es lo que hemos hecho, esta es la experiencia las evaluaciones que hemos hecho de nuestras prácticas. Y han generado buen vivir. Y ahora esto nosotros lo queremos tensionar con sus malas prácticas. Oye, delante mencionamos que, por ejemplo, en el caso de ustedes son autogestionados, nosotros como Señal 3 Sí. también, y siempre tenemos que estar Postulando. postulando y compitiendo en realidad entre Sí. organizaciones, cuando en el fondo, por ejemplo, tanto las organizaciones de ustedes como la nuestra debieran tener financiamiento. ¿De qué forma tú crees que podría generarse otra instancia o no tanta burocracia y que hubieran más recursos para las artes, la comunicación, el deporte? Sí, bueno, eso lo conversamos como en los primeros puntos, como que hicimos un esbozo, como un resumen general, que tiene que ver con que justamente el sistema apunta a eso, a la individualidad y a la competencia, como al exitismo. Claro. Y no solamente el tema de los proyectos, sino que la política social está enfocada en eso, está demasiado departamentalizada, no se vinculan. Hoy día tenemos problemas de violencia, de seguridad, de vivienda, por ejemplo, de espacios verdes, de la construcción de altura de los guetos verticales que se han venido construyendo en este último tiempo. Entonces, hoy día no tenemos que simplificar nuestros problemas, porque también en la sociedad han ido avanzando. Entonces, cada vez es mucho más complejo, porque hay diversidad en las problemáticas. Ahora es cómo somos capaces de entender esa complejidad y de atacarlo, y no lo podemos atacar, por ejemplo, el problema social solamente con mayor seguridad, con mayor dotación de carabineros. Es como también dotamos el entorno social, cómo ocupamos las escuelas, por ejemplo, en las tardes después de clase para que los chiquillos sigan estando ocupados. Hoy día nosotros apostamos al trabajo social post horario laboral de muchos, post horario de escuela de nuestros niños y niñas. Entonces nos tenemos que preguntar dónde pasamos la mayor cantidad de tiempo. Ellos pasan en el colegio. ¿Qué pasa con las mallas de los colegios que nos generan, digamos, un mayor vínculo? ¿Qué pasa con los jardines infantiles? Entonces tenemos que saber comprender, digamos, la complejidad en la que nos encontramos, pero para generar política participativa, donde realmente el pueblo pueda decidir cómo quiere vivir y con un horizonte claro. Tenemos que volver a recuperar y construir, digamos, ese horizonte colectivo, que no lo hemos hecho. Mira, ahora se me está ocurriendo, por ejemplo, con respecto al tema de la pandemia, que hay mucho que teletrabajo, las mismas clases online, y hay personas que no tienen para financiar internet. Hay como así como un proyecto, digamos, de que hablar con compañía y que entreguen los servicios, ese tipo de servicios más baratos, y se agrupa una cantidad de personas y se consumen. Sí, bueno, la pandemia solamente vino a ratificar y a evidenciar un poco de las desigualdades y las condiciones que nosotros o que nuestros sectores viven, especialmente las mujeres de los sectores populares, en el que no solamente trabajan, sino que quedó en evidencia que, por ejemplo, son las que hacen las labores en la casa, las que tienen que trabajar, las que tienen que finalmente hacer todo. Y ahí también tenemos que hacernos nosotros responsables, y nuestras mismas compañeras también nos han hecho evidenciar nuestras prácticas a veces machistas que las replicamos también en la casa. Entonces, en ese sentido, me parece que las compañeras han hecho un trabajo que es realmente como revolucionario en nuestras prácticas, que nos tiene también en una constante evaluación en ese sentido, pero no es algo que lo podamos lograr de aquí a pasado mañana, si finalmente es un sistema que se ha venido desarrollando en los últimos 200 y desde la conquista. Entonces, De hecho, a largo plazo, como tú mencionas, no son como los periodos que dicen en 4 años vamos a solucionar. Esto no, es una historia. Es una historia, entonces eso es lo que también tenemos que tener claro, si no porque tengamos una apuesta o se apueste como a espacios de poder, van a estar las soluciones, y esto tiene que ver con práctica, cómo también desarrollamos una cultura, pero no una cultura de consumo. Entendiendo que tú hablabas del tema de seguridad, y ahí tenemos un problema de consumo, por ejemplo, de droga, y no solamente de consumo de droga, sino que el consumo en sí es problemático. Tenemos, claro, no sé, las deudas, por ejemplo, eso también es un tipo de problema de consumo. Entonces, no es solamente algo... Claro, es relacionado con la droga. Sí. El entorno en el fondo que te va atrapando, el sistema. Oye, ahora con respecto a la tercera edad, que también nosotros tenemos, que han sido, bueno, lamentablemente afectados bastante por el COVID, ¿hay algo así como considerado dentro de particularmente de tu
punto de tu cargo como concejal? Mira, para ser súper sincero, en ese sentido no se ha venido desarrollando, pero entendemos de que, por ejemplo, el tema de la tercera edad, que lo vivimos nosotros en la práctica con mi abuela, que tenía que ver que nos pareció muy bien el trabajo que a veces hacen que está dentro del programa de los consultorios con las visitas de los médicos a los domicilios. También, no sé, descentralizar a veces también el rol que tienen los CEFAM en las propias comunas, si bien, por ejemplo, Pedro Guerrero tiene unos 3, 4, más o menos 5, si es que no me equivoco, consultorios CEFAM, pero como esto también lo descentralizamos en los mismos territorios en que se encuentran. Porque a veces, claro, nuestras abuelas no pueden llegar al consultorio por problemas de movilización, y que a veces no tienen nadie que las cuide, además, porque también ahí tenemos otro problema, que tiene que ver la función que cumplen las cuidadoras del adulto mayor. Entonces no es solamente pensar en la abuelita o en el abuelito, sino que es pensar en el contexto en el que también se desarrolla. Entonces ahí también tenemos problemas de financiamiento. Tenemos que ver cuál es la política de salud a nivel nacional y también a nivel regional. Cuáles son los recursos que se destinan, por ejemplo, a cada programa. Y cómo también estas prácticas, los compañeros que también están como en el tema de la salud más comunitaria pueden generar su aporte en ese sentido. Por eso siempre la invitación es cómo los conocimientos que finalmente tenemos están al servicio de la comunidad. Cómo creamos, no sé, un banco de voluntariado, se podría decir en esto, donde las capacidades que hemos venido adquiriendo estén al servicio, más allá de una retribución económica, como también las colocamos para el progreso de nuestra comuna. Mira, con respecto al tema de la basura, hubo un tema de los contenedores que a última hora informaron de que la licitación, que era muy caro para la municipalidad, que en ese sentido, ¿qué falta? ¿Transparentar? ¿Postular a más empresas? Yo creo que falta todo, desde participación, desde transparencia, y de finalmente cambiar la lógica del modelo, porque el problema que hoy día vivimos es el problema como del patrón de fondo, en donde, por ejemplo, vimos que el alcalde, en conjunto, digamos, como con sus encargados a veces de diferentes áreas, hacían campaña para que las organizaciones fuésemos a votar al Consejo la aprobación de los contenedores de basura, en el que tuvimos la posibilidad de decirles que era buena la iniciativa, es bueno que de repente tengáis un contenedor en la casa, y no dejar las bolsas colgadas afuera. ¿Cómo vamos creando esa cultura? Pero eso tiene que ir acompañado de un plan, que ese plan no está no lo tenían desarrollado. Era como poder entregar el contenedor de basura, como seguir con esta lógica de la transacción. Vecina, aquí le traigo su tacho de basura, pero sabe que, no sé, en 10 días más vamos a la reelección. Sería interesante que estas prácticas las pudiéramos seguir desarrollando en nuestro próximo periodo. Es algo totalmente clientelar y solamente no se está pensando en un desarrollo, en un progreso, sino que solamente se sigue pensando en el ámbito electoral. Captación de votos. Entonces, sí, pues falta mayor transparencia, falta mayor participación, faltan políticas que estén de manera interrelacionada, faltan acompañamiento. Entonces, yo creo que nuestra apuesta de la candidatura tiene que ver también con esto, cómo comenzamos no solamente a demandar, sino que también a generar propuestas, cómo también profesionalizamos el ámbito municipal, que no solamente se contraten los amiguismos, en ese sentido los más cercanos, o que lamentablemente, como se ha venido dando en el último tiempo, que los municipios son como botines de los partidos políticos. Además, también. Entonces, pero tampoco tiene que ver con solamente caer en la centralidad y en la localidad de contratar a pura gente de la comuna, porque ya vemos lo que pasó hace unos 2 periodos atrás. Tenemos que ser capaces de poder mirar más allá de solamente lo comunal. Si no tenemos las capacidades o los recursos, no me gusta decir el capital humano, digamos, que permita desarrollar una comuna más inclusiva, que avance, que sea capaz de generar valor, tenemos que buscar ese capital humano, ¿no? Entonces tenemos que crear procesos que permitan una participación y una elección real, digamos, como de candidatos que tengan esas capacidades. Pero tampoco caer como en el profesionalismo y en los más técnicos, porque ya vemos que nos ofrecieron el gobierno de los mejores. y ya sabemos dónde estamos. Cambiar un ministro cada cuánto tiempo. Entonces ahí tenemos que siempre estar mirando, yo creo, o estar comparando la realidad. Si finalmente está todo como en la mesa, tenemos que colocarlo y que seamos capaces de manera colectiva tomar las mejores decisiones. Bueno, ahí está la cámara para tus futuros electores, para que
diga acerca de tu candidatura, cuál es el nombre de la lista, y para que los convoque. Sí. ¿Por qué tienen que votar por ti, por ejemplo? O sea, yo creo que más allá del votar o no votar, nuestra apuesta tiene que ver con visibilizar nuestras prácticas políticas y cómo éstas se colocan al servicio de la comunidad, y que esta elección, o no solamente la del concejal, sino que las elecciones que vienen, nos permiten entender que el Estado lo tenemos que entender como que están los recursos que son de nosotros mismos. Entonces, cómo también comenzamos a democratizar estos espacios locales, que finalmente es donde hemos venido interactuando en los últimos 20 años. Yo creo que tenemos que resignificarlo, construir ahora relaciones de poder entre las organizaciones hermanas y también entre los vecinos organizados. Tenemos que la revuelta del 18 de octubre nos llama y nos invita a repensar todas nuestras prácticas, nuestros valores que hemos venido generando en el último tiempo, y cómo comenzamos a construirnos como una alternativa real y una alternativa popular para nuestra gente, para nuestros problemas. Pero eso lo tenemos que construir, porque finalmente sabemos que lo que la dictadura generó fue romper todo el tejido social. Exacto. Y un cúmulo, digamos, también de experiencias sociales. Entonces esto no tiene que ver solamente con el 18 de octubre, sino que también tiene que ver con un proceso histórico que desde nuestros sectores se pretendió construir y lo destruyeron completamente. Exactamente. Entonces, bueno, con la llegada de la supuesta nueva democracia, terminó con las organizaciones sociales, no tenían oposición. Y se sintieron cómodos. Exacto. Los que se decían que eran del pueblo se terminaron sintiendo cómodos y terminaron administrando finalmente el poder y lo terminaron profundizando. La tortura o los crímenes, por ejemplo, el pueblo mapuche no solamente no se ha dado solamente en el gobierno de Sebastián Piñera, sino que se ha dado desde la vuelta a la democracia. Entonces ahí en ese sentido también tenemos que tener como claro cuáles son nuestros objetivos. Y el tema, la invitación es que no tengamos miedo finalmente a generar experiencia o acumular experiencia. Tenemos que también generar estos ejercicios de disputas del poder, pero siempre mirándolo y evaluándolo, porque la práctica también te lleva a la teoría y la teoría también a la práctica. Entonces no podemos solamente pensar desde el escritorio y desde la lectura de los libros, tenemos que hacerlo carne también. ¿Cómo vamos a avanzar? Tenemos que también jugarla, y sobre todo tejer nuestras prácticas, tejer desde los diferentes ámbitos, desde los sindicatos, desde las prácticas populares, desde la educación popular, desde los preus, desde las colonias urbanas, y como tú decías delante, por ejemplo, cómo creamos una alternativa o de desarrollo económica en nuestros sectores. Y ahí también nos invita a que los sindicatos, si bien tienen que seguir luchando, por ejemplo, en las demandas y en las conquistas de los derechos de los trabajadores, es como también somos capaces de construir o desarrollar alternativas económicas, una economía solidaria que hoy día se le está llamando, pero que estas prácticas sociales no las terminen ocupando la derecha liberal, que ellos sí, como que si no es de la derecha liberal la cosa no anda, pero ellos se han beneficiado y han lucrado con nuestras prácticas sociales. Ellos vienen a ocupar nuestras metodologías que se han desarrollado en las calles para después venderlas como servicio. Que ellos te vienen a sistematizar tus prácticas. Me parece que en el último tiempo, gracias también a la deuda que nos ha metido el sistema, tenemos compañeros que se han ido educando, han ido generando nuevas capacidades y conocimientos, pero eso ahora tenemos que democratizarlo y colocarlo al servicio. Entonces, esa es también la apuesta de esta candidatura, que repensemos todas nuestras prácticas, que nos conozcamos nuevamente, que conversemos, que nos sentemos en la mesa. Si finalmente nosotros no somos los enemigos de la clase, nosotros somos parte también de esta clase, como todas nuestras prácticas populares. Ahora el tema sí, podemos tener diferencias de forma, pero el fondo finalmente va a ser el mismo, cambiar el modelo. Y bien, amigas y amigos de Señal 3, acá el candidato Jorge Saavedra Caimán, que va por la comuna de Pedro Aguirre Cerda, haciendo su propuesta para que ustedes tengan un candidato ahí a considerar el día 11 de abril. Ahora no sé, ¿se votan los 2 días, 10 y 11? Se vota, no, tienes que votar un solo día, solamente que están pero las concejalías, todo, o sea, todo se vota, o sea, pero tú tienes que ir solo día a votar, pero bueno, a la oposición está llamando a votar el día domingo. Sí, por el tema de los... Pero ahí hay que tener también claridad y estar siempre alerta a lo que pueda pasar, porque hoy día también se está viendo la posibilidad de cambiar incluso los días de elección, entendiendo de que tenemos muchos contagiados. Entonces igual el llamado es a cuidarnos, a no bajar la guardia en ese sentido, porque han aumentado los casos, las compañeras, ¿cierto? Las enfermeras, los doctores, estamos viendo cómo volvieron a subir los casos, están reconvirtiendo nuevamente las camas, con un 25% de compañeras y compañeras que también generan un estrés con licencia médica.
que también tienen miedo en ese sentido, entonces no podemos obviar lo que está pasando porque no somos máquinas, somos seres humanos que también sentimos, tenemos necesidades, tenemos miedo, tenemos ansiedad y queremos cambiarlo finalmente. Entonces no los podemos olvidar de eso, de que finalmente somos seres humanos, no máquinas. Así que a no criticar tanto a veces las compañeras y también a generar el autocuidado para que también seamos capaces de poder tener un buen proceso en lo que se viene. Y estar preparados y abordar y desbordar todo el proceso constituyente. Bien, así terminamos la entrevista de hoy, de este ciclo para las concejalías populares. En esta ocasión, Jorge Saavedra, candidato a concejal por la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Así que ya saben, para el día 10 o 11, para que lista XI. En la lista. Eso.